Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Primera Impresión. Ya tenemos la primera entrevista acá vía Zoom. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Cajías, historiador, gran baluarte, ya prácticamente un patricio en lo que significa el tema de la historia de nuestro país. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Sandro. Nuevamente agradecido por esta oportunidad de intercambiar ideas en el canal y muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Fernando, tenemos en La Paz dos acontecimientos importantes. Uno es la gesta libertaria, un aniversario más del 16 de julio de 1809, y otra es vinculada a la Universidad Mayor de San Andrés, que es la entrada folclórica universitaria. Dos eventos que se están, el segundo se está convirtiendo en un evento muy importante para la universidad y el primero para toda la ciudad de La Paz. Fernando, quiero empezar precisamente para un poco mostrar lo que ha sucedido en La Paz, la gesta y la revolución paceña. ¿Cómo podemos evaluar tras 214 años? Bueno, creo que La Paz es una ciudad que realmente ha sido siempre motora de grandes acontecimientos políticos. En ese sentido, junto con la ciudad de La Plata, hoy más conocida como Sucre, fueron las dos ciudades pioneras en la lucha por la independencia de España. Es en estas ciudades donde se inició todo el proceso hacia la independencia, que fue un proceso largo, de 15 años prácticamente de guerra, una guerra bastante dura, y donde La Paz mostró una vanguardia fundamental, sobre todo con un discurso ya más radical del que existía en otras ciudades, referente a ya romper los lazos, ¿no? Como dice la proclama de la Junta Tutiva. Y bueno, a partir de este hecho, y además del desarrollo económico que tuvo La Paz durante el siglo XIX, que se convirtió en la principal ciudad del país, y poco después, a fines ya del siglo XIX, se convirtió en la sede de gobierno, ¿no? Indudablemente todos los procesos que ha vivido el país han tenido como protagonistas a todas las ciudades, todas las regiones del país, pero La Paz ha tenido indudablemente una particularidad que ser una ciudad muchas veces donde se decidió finalmente en los procesos que hemos ido viviendo, como la Revolución del 52, el retorno a la democracia, etc. Entonces fueron años en los que La Paz se convirtió en una vanguardia política, económica, pero bueno, a diferencia de otros países de nuestro continente, en nuestro país siempre ha existido como dos grandes locomotoras, ¿no? En el siglo XIX fueron La Paz y Sucre, y por supuesto económicamente Potosí, y actualmente, bueno, tenemos desde el punto de vista sobre todo económico, dos grandes sueños, como digo yo, ¿no? El sueño del modelo cruceño, que hoy día atrae a mucha gente y por eso hay una migración enorme a Santa Cruz. Pero el otro también es el modelo paceño, que también tiene vigencia y que acá también hay un desarrollo económico importante, ¿no? Ahora, esta cuestión de la vanguardia política de nuestro país tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado, el hecho de que aquí tengamos mucho de decisión, pero también tenemos muchos de los problemas del país se reflejan en nuestra ciudad, que hace que una ciudad muy linda, muy intensa, pero también tensa, ¿no? Así es. Fernando, tú te has referido a finales del siglo XIX, precisamente cuando decae, digamos, el tema del negocio de la plata, es decir, los varones de la plata, la oligarquía en aquel tiempo, encuentra
ya decaimiento en el negocio de la plata y va emergiendo una nueva oligarquía, ¿no? La oligarquía precisamente terrateniente, y pasa, digamos, La Paz a tomar la vanguardia en lo que significa la exportación del estaño. Y ahí es donde se produce precisamente el encuentro entre La Paz y los, la gente del sur. Bueno, correcto. Indudablemente hay factores de tipo económico, social y político que hacen que La Paz se convierta en la ciudad más importante, y políticamente ya en el siglo XIX muchos de los gobiernos estuvieron más tiempo en La Paz que en Sucre, ¿no? Pero eso querían cambiar precisamente la oligarquía de La Plata, que a la vez formaba parte del Partido Conservador y era el partido que gobernaba en los últimos 20 años del siglo XIX. Y justamente el Partido Conservador determinó que ya la famosa ley de erradicatoria, que ya los gobiernos no sean itinerantes, que estén entre La Paz y Sucre, sino que estén solamente en Sucre. Y esto pues produjo la protesta de los paceños, que ya estaban acostumbrados a que el gobierno también radique por temporadas largas acá en La Paz. Pero detrás también estaba lo que tú decías, ¿no? La plata decae en el mercado mundial, emerge el estaño, y la nueva, aunque hay algunos mineros que pudieron cambiar, ¿no? de la plata al estaño, como los Aramayo, pero surgen otros como Patiño, Fósil, además migrantes que llegan del exterior, y el estaño estuvo mucho más ligado a La Paz. Pero también hay que recordar que acá había una fuerte burguesía comercial, como ahora mismo existe, ¿no? Y esa fuerza también hizo que La Paz sea más fuerte económicamente. Y la otra razón, indudablemente, es el hecho que aquí en La Paz surgió el Partido Liberal, mucho más progresista, con ideas en ese momento de un federalismo también, ¿no? Por eso se llamó la Revolución Federal. Y toda la cuestión social, ¿no? La lucha indígena, por lo que habían perdido sus tierras, por el crecimiento del latifundio a partir de 1880, y la alianza que hubo entre Pando y Salas de Vilca, ¿no? Hizo que eso también de mucho más fuerza, aparte paceña, y bueno, surjamos como, se puede decir, como nueva sede de gobierno, no como capital, que obviamente sigue siendo Sucre, pero sí como nueva sede de gobierno, y eso fue un factor determinante para el progreso de La Paz en el primer tercio del siglo XX. Fernando, un tema bastante importante el que mencionas, cuando La Paz y Chuquisaca son los bastiones de llevar la libertad o irradiar a toda Sudamérica. Se constituye el Estado boliviano en 1825, y de ahí es que la oligarquía de La Plata y después la oligarquía del estaño, con los varones del estaño, o en el caso de La Plata, Aniceto Arce y otros, no logran constituir un Estado, digamos, nacional, porque esos primeros años, de alguna manera, todavía se conserva una forma estatal casi feudal. Es decir, que tú mencionaste a Zárate Vilca, el cual se alía precisamente a la lucha por la Revolución Federal. Y bueno, luego es traicionado. Es decir, que todavía el Estado boliviano no logra separar en Estado y sociedad civil. Sí, lastimosamente, porque este no es un fenómeno exclusivo de Bolivia, ¿no? Sino de los dos países de América Latina, inclusive de Europa, ¿no? Que si bien con la Revolución Francesa se estableció la democracia como sistema de gobierno, las repúblicas, y en América Latina las repúblicas llegaron a consolidarse antes inclusive que las europeas, que tuvieron que luchar mucho más con las monarquías.
Sin embargo, estas repúblicas tuvieron una democracia todavía restringida, ¿no? En este caso de la no participación, por ejemplo, de las mujeres. Eso es general, desgraciadamente, en el mundo. Recién en el siglo XX, las mujeres poco a poco fueron adquiriendo el derecho de ser ciudadanas, ¿no? Y el otro grupo marginado fue el grupo indígena, el grupo afro, ¿no? Que sobre todo atendiendo razones de educación, de no saber leer y escribir, es que estaban marginados del voto. Entonces esto hace, tú dices que no toda la sociedad fue integrada durante el siglo XIX al Estado, no todos fueron ciudadanos. Eso no quita que no haya existido políticas, ¿no?, relacionadas, por ejemplo, a la educación. Los liberales empezaron, sobre todo ya en el siglo XX, todo esto de la educación indigenal, aunque algunos estudios del periodo plantean que, bueno, una incorporación indudablemente del indígena a la educación como paso también a la ciudadanía, pero también con una búsqueda de castellanización, de una integración del país a través de una cultura más criolla, ¿no? Pero todo un proceso, y indudablemente también fue un periodo difícil para nuestro país integrar todo nuestro territorio. Sabemos que todo lo heredado de la audiencia de Charcas fue desmembrado por países vecinos, pero no solamente hay que criticar esa acción bélica que nos quitó la cualidad marítima, luego una parte de la zona amazónica con Brasil, pero también hay que recordar autocríticamente la debilidad que tuvo el Estado boliviano para proteger y explotar las riquezas naturales que existían en esas regiones que perdimos, ¿no?, en el primer siglo de nuestra historia. Fernando, ya en esa parte, ¿cómo encuentras ahora a la ciudad de La Paz muy rezagada económicamente, lleno de conflictos todos los días? Parece que la ciudad de La Paz no tuviera autoridades que hagan prevalecer la condición de sede del Estado boliviano. Y bueno, estamos entrando en un proceso muy delicado, porque tú lo acabas de mencionar, Santa Cruz está tomando la posta como el motor de la economía. El Alto también está creciendo mucho y La Paz se ha quedado rezagada. Bueno, indudablemente que en este momento tenemos varios problemas en La Paz, ¿no? Todavía tenemos una fortaleza económica muy grande, se nota, ¿no?, el dinamismo, la emergencia de una burguesía aymara descendiente, podríamos decir, basada en el comercio, pero lastimosamente hemos perdido mucho de nuestra industria, que aquí nació toda la parte industrial, ¿no?, en el siglo XX, y parte de lo que significa la riqueza en nuestra ciudad, que es el comercio, también por otro lado tiene ese lado negativo en algunos casos de romper nuestra parte productiva, ¿no?, sobre todo en la materia de textiles, etcétera, etcétera. Y creo que hay un gran problema, ¿no? En La Paz tenemos en este momento riquezas como el oro, la coca, el comercio, pero llevada en gran medida de forma informal. Recordemos, por ejemplo, que el monobloc de la UNSA tuvo mucho dinero para su construcción del impuesto a la coca. Hoy por hoy la coca, que es una gran riqueza y que ayuda a mucha gente de nuestro departamento, pero no tenemos así un recurso que nos dé un 11%, ¿no? El oro, todos sabemos que en este momento está siendo explotado, exportado, pero ¿cuánto de eso está quedando para el desarrollo de La Paz, ¿no? Y por otra parte, a pesar de ser sede de gobierno, a veces los gobernantes actúan más como inquilinos, ¿no?, más que personas que se dediquen también, no solo, por supuesto, tienen que dedicarse al desarrollo de todo el país, pero no
no se preocupan en muchos casos de nuestro desarrollo, o no coordinan, ¿no? No coordinan con la alcaldía, con el gobierno departamental. Miren, por ejemplo, todos los departamentos, la fecha cívica tiene un día de feriado para reflexionar, para descansar, inclusive para fomentar la actividad turística. Pero resulta que a La Paz no le quitan ese feriado. Es decir, parece banal eso, ¿no? Pero muestra cómo no toman en cuenta la parte regional en los actos. O sea, la alcaldía de La Paz sí tiene mucha gente, ¿no? Paga sus impuestos, sus tiendas, etcétera, pero se necesita pues créditos también, que se faciliten esos créditos para hacer obras. No hemos escuchado al alcalde de las dificultades que tienen para que se apruebe esto por el gobierno central. Entonces también esto preocupa actualmente, ¿no? La falta de coordinación entre el nivel nacional y el nivel de subnacional para los proyectos de desarrollo y sobre todo en este momento el fomento, ¿no? a la parte productiva. Creo que Santa Cruz en ese sentido no tiene la ventaja en ese momento de tener un sector agropecuario, un sector también comercial más formal, ¿no? Y en ese sentido, pues, y además las regalías, los ingresos hacen que actualmente exista más migración hacia Santa Cruz que hacia La Paz, pero no veo yo tan negativamente. Creo que todavía acá hay lo que yo llamo el sueño paseño, ¿no? Mucha gente que todavía acá viene sobre todo el campo, con el sueño de que va a mejorar su situación, y de hecho muchos mejoran, ¿no? Otros no lo logran, muchos mejor lo logran. Fernando, ya para concluir, muy breve, tú eres uno de los baluartes de la fundación de la entrada folclórica universitaria, la fundación de la Llamarada, acá en la UNSA. El próximo sábado 29 se va a realizar un nuevo evento de la entrada. ¿Vas a estar presente como siempre? ¿Vas a bailar la llamarada? ¿Vas a estar activo como siempre? Sí, por suerte me he recuperado en la salud y bueno, por supuesto no con la misma energía de antes, pero voy a participar en esto que es un gran aporte de nuestra universidad a la cultura de nuestro país. Hoy hay entradas universitarias ya en todo el país. Así que creo que aquello que nació junto con toda la labor de Luis Semperti, como una pasión por la identidad cultural de nuestro país, se ha transformado en un fenómeno cultural. ¿Qué te parece la elección del Chacha Huarmi que se está incorporando? Bueno, me parece que todavía es difícil prever, ¿no? Cómo va a ser, pero hay entusiasmo, ¿no? Y creo que, bueno, era ya una petición, sobre todo el sector femenino, desde hace algún tiempo, de que también exista la posibilidad de elegir a los hombres, ¿no? Y en ese sentido, como pareja, ¿no? Así que me parece algo interesante, innovador. Se va a extrañar, ¿no? La elección de las ñustas, que tenía también su colorido, su gran atractivo. Este año se cumplen los 25 años precisamente de la elección institucional de la primera ñusta, que recuerdo que fue la reina de ciencias puras y naturales, y que, bueno, ahora a los 25 años estamos cambiando a esta nueva modalidad. A ver, veremos si es algo, una moda, o algo también trascendente, otro tipo de actividades que ha habido en nuestra entrada, que es la mejor forma que tiene la universidad de recordar también nuestra autonomía. Fernando, dicen que por ahí vas a estar como candidato al Chacha y vas a buscar una Huarmi de la Llamarada. No, ya hay un Chacha joven. Alguien dice, ¿por qué no entra? Y otro dijeron, no, cuidado, digan, es el Chocho y la Huarmi. Así que mejor dejar esa parte a los jóvenes. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Nos vamos a estar viendo en los ensayos, vamos a estar siempre convocándote. Que estés bien, te mando un abrazo muy fuerte.
Oye, un gran abrazo, querido Sandro, y un gran abrazo a TVU, a nuestra universidad y a nuestra queridísima ciudad, que a pesar de todos los problemas sigue siendo una ciudad muy, muy atractiva, muy dinámica, que trabaja desde las primeras horas de la madrugada hasta las últimas horas de la noche. Así que sigamos adelante, pero ojalá los problemas también se solucionen. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Fernando Cajías, historiador. Hablamos dos temas, uno la ciudad de La Paz y el otro la entrada folclórica universitaria. Vamos a hacer un corte y luego estamos con más primera impresión.